Muy buenos días, hermanos y amigos. Aquí estoy reapareciendo nuevamente con los devocionales. He tenido algunas dificultades con el tiempo respecto a poder entregar los devocionales para ustedes. Pero vamos a continuar ahora y continuamos con el libro de Primera Samuel y ahora entramos al capítulo 13 del libro de Primera Samuel. Y vamos a ver un poco acerca del carácter del rey Saúl. Recuerdan que Israel pidió un rey para que lo gobernara. Es decir, ellos quisieron salir del gobierno teocrático para ser gobernados por una persona, por un rey humano en este caso. Y realmente qué fatal ha sido para Israel haber elegido a un rey humano y no ser gobernado por la teocracia, o sea, por el gobierno de Dios. En este capítulo 13, que no vamos a leer todo, vemos aquí que Saúl va a tener una guerra contra los filisteos. Y esta guerra que va a tener contra los filisteos de alguna manera lo va a turbar al rey Saúl. ¿Por qué? Porque al ver que el ejército de los filisteos era muy numeroso, entonces su ejército de Saúl empezó a tener cierto temor y empezó a desertar entonces de las filas del ejército. Y así que Saúl empezó entonces a preocuparse, Saúl empezó a poner su mirada en las cosas terrenales, Saúl empezó entonces a tener algunas características que eran no propias de un rey, por supuesto, y de una persona impulsiva también. Yo encuentro en esta mañana cuatro características o cuatro cosas que vemos en el carácter de Saúl. En primer lugar, yo veo en el versículo 8 la impaciencia realmente. Fue un tipo impaciente. Note el versículo 8 de este pasaje. Y él esperó 7 días a Samuel, en este caso conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel había dicho a Saúl, espérame 7 días. Y después de esos 7 días yo te voy a ordenar qué es lo que debes hacer. Pero llegó los 7 días y Samuel no aparecía. Entonces Saúl se empezó a impacientar frente a la llegada de Samuel. Ahora, eso es algo muy importante realmente. Cuando una persona es impaciente, evidentemente es porque no ha aprendido a esperar y por lo tanto también es una persona que no tiene mucha madurez emocional. Esa es la verdad. Hay un dicho que dice que la paciencia es como un árbol, cuyas raíces son amargas y cuyos frutos son dulces. Si tú me estás escuchando en esta mañana y si estás queriendo tomar alguna decisión, si quieres hacerlo de una manera muy rápida y muy compulsiva, yo te aconsejo en esta mañana que seas paciente. No seas como Saúl en este caso, que actuó impulsivamente, que actuó con impaciencia, tratando de esperar la llegada de Samuel. Así que, y como Samuel no llegó, él se impacientó. Así que la impaciencia no es un buen elemento en cuanto a nuestro carácter, porque eso te lleva a cometer errores en el futuro. En segundo lugar, lo que yo veo también es que él usó la religión para los fines personales. Note el versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué quiere decir esto? El rey Saúl no era la persona indicada para ofrecer sacrificios a Dios en ese tiempo. En esos tiempos Dios ponía a un sacerdote para hacer los sacrificios. A Saúl no le correspondía hacer realmente sacrificios a Dios, o holocausto también. Entonces, él usó la religión para sus fines personales. Y esto es algo muy importante. Hoy en día hay muchas personas que están usando, y muchos predicadores, muchos pastores, muchos religiosos están usando la religión para enriquecerse muchas veces. Están usando la religión para obtener ciertas ganancias, para obtener cierto prestigio, para obtener de alguna otra manera
ciertos beneficios, ya sea para su familia, para sí mismo. Y eso realmente no es posible. Saúl usó la religión para sus fines personales. Amigo, nunca use la religión de repente para hacer cualquier cosa. Este es un punto muy importante. Hay mucha gente hoy en día que ha usado la religión inclusive hasta para matar también, para destruir familias también. Ese era el segundo aspecto del carácter de Saúl. En tercer lugar, él usó excusas para esconderse y para defenderse, o para esconder su pecado de rebeldía y obstinación. Note el versículo 11, dice acá, ¿qué has hecho?, le pregunta Samuel. Y Saúl responde, es que realmente el pueblo se me desertaba, por eso inmediatamente ofrecí holocausto. Pone excusas. Y muchas veces nosotros somos expertos en poner excusas para salir del paso de una situación, de una crisis o de un problema en este caso. Y no somos honestos para enfrentarlo. Amigo, en esta mañana no pongas excusas realmente para obtener ciertas ganancias, ciertos privilegios, ciertas cosas en tu vida. No, eso no es de persona, no es de hombres eso. No pongas excusas. Y por último, otro carácter de Saúl era un tipo impulsivo. Note el capítulo 11, por ejemplo, el versículo 6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Era un tipo impulsivo. La impulsividad le ganaba a él realmente. Y esto es muy peligroso. Ser muy impulsivo podría ser bueno también, pero no necesariamente. Pero la impulsividad relacionado con la ira, realmente eso no ayuda mucho a la persona. No ayuda mucho. Y la ira muchas veces nos va a llegar a cometer errores terribles en nuestra vida personal y también en nuestra familia. Entonces, frente a esa situación, entonces Saúl va a perder el reinado. Y note lo que va a decir el versículo 14 del capítulo 13. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En otras palabras, Dios lo desechó a Saúl como rey, porque realmente tenía un carácter muy complicado para ser rey o para ser un siervo de Dios. Dios lo desechó. Y vamos a ver más adelante quién va a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Lo vamos a ver en la siguiente semana. Pero lo que quiero concluir es en esta mañana, muy importante, el carácter se forma día tras día, constantemente. Primero lo formamos en la familia. Segundo, le formamos en base a las circunstancias. Pero tercero, lo formamos también en base a la madurez que tú y yo tenemos realmente. Que no te gana tu carácter, que no te gana tus impulsos, que no te gana tu impaciencia. Más bien, sé un hombre cuerdo, sé una mujer realmente correcta, de tal manera que te dejes ser guiado por Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana.